Familia, feliz sábado. Tenemos un par de anuncios que quisiéramos compartir con ustedes antes de comenzar el culto de este sábado. Quizá lo más importante que está sucediendo en esta iglesia en estos momentos es los grupos pequeños. Les hemos llamado Life Groups. Ya llevamos varias semanas teniéndolos, pero queremos una vez más extender esta invitación a cada uno de ustedes para que se unan a estos grupos pequeños virtuales. Y precisamente esta próxima semana vamos a lanzar el grupo número 12. Llevamos ya 12 grupos que estamos lanzando. Este grupo va a ser a las 8 de la mañana, los miércoles en la mañana, y le estamos llamando Desayuno con los Pastores. Únanse a esos grupos, es una linda oportunidad que hemos creado para poder conectarnos los unos con los otros y crecer espiritualmente también. También quisiéramos tomar un momento para agradecerles por su fidelidad. Ustedes han sido tan fieles a pesar de esta época de incertidumbre que estamos viviendo. Han sido tan fieles apoyando la misión local y global de nuestra iglesia. La dirección para seguir dando sus diezmos y ofrendas aparece en pantalla y quisiéramos animarlos a continuar adorando a Dios de esta manera y confiando en sus bondades y en su fidelidad hacia cada uno de nosotros. También hemos estado teniendo ya por varias semanas nuestros grupos de oración cada día a las 7:30 de la mañana en español, 7:30 de la noche en inglés. Los invitamos a seguirse uniendo, sobre todo en estos días que vamos a estarnos enfocando en el poder del Espíritu Santo sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas y sobre nuestras iglesias. Únase. Aquí el número va a aparecer en pantalla también. Únase y deseamos verlos a las 7 de la mañana en español, 7:30 de la noche para la sesión en inglés. Y por último, hoy comenzamos una nueva serie de sermones que le estamos llamando El Otro Lado. Durante estas semanas vamos a enfocarnos en ciertas cosas que debemos dejar atrás en esta época de cuarentena. No queremos ser las mismas personas al salir de esta crisis que estamos viviendo. Queremos que Dios use esta crisis para transformarnos y cambiarnos para ser más como Cristo Jesús. Los invitamos a agarrar su Biblia, a tomar quizá una libreta, un diario o quizá a dialogar con las personas que están ahí con usted, porque esta serie va a ser una serie donde vamos a estar interactuando durante el sermón. Van a haber algunas preguntas para reflexionar y contestar, así que los animamos a tomar una pluma, a tomar una libreta o quizá a dialogar con su esposo, su esposa, sus hijos, su familia en estos momentos para que juntos estudiemos la Biblia y profundicemos más en el tema. Ahora sí, estamos listos para adorar. Vamos a darle la oportunidad a nuestros líderes de adoración que nos lleven al trono de la gracia por medio de estos cantos. Dios los bendiga. Happy Sabbath, church family. It is a joy to worship with you today. We actually want to do something a little different. We'd like to invite our boys and girls, those that are watching, to come and join and stand maybe up to where you are and join us as we sing a song that we know is one of our favorites. We miss being able to worship with you today, and we hope that you can go maybe find an instrument in your home, maybe one that you've already made. And if you don't have an instrument, you can just go get a spoon and a pot or put your hands together as we worship our God this morning. He is our lighthouse guiding us through this season. No matter how dark it might be, His light will shine bright and lead us through. Let's worship and praise Him today. Are you ready? Here we go. Peace in my trouble sea. Oh, you are the
Church family, join us as we continue to worship. Join us as we sing. Aquí estás, debemos volver. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos volver. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Lift your praise and say, you are here, mending every heart. I worship you. Lift your praise and say, I worship you. Sing Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing it, church. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who Sing even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
siempre estás obrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. You are the waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Let's bow our heads and pray and thank the Lord for being that waymaker, for being the God that opens seas, the God of miracles, the God who heals, the God who resurrects, the God who revives. Let's continue worshiping our God and giving thanks to who He is, because He is never changing. He is everlasting. He goes beyond our comprehension. He is all powerful, the all worthy, all magnificent. Lord, this is all for you. We praise you today. Join us as we continue to worship Him. Let's sing, the Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? Sing, The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? I will wait on you. sing, I will wait. I will wait on you. I will trust in you. I will trust. I will trust in you.
Hola, feliz sábado. Hola, feliz sábado. Ojalá que todos se encuentren bien hoy y voy a estar leyendo de Sofonías 3:17 y dice así: El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Amén. Una de las promesas que me encanta es saber que Dios está conmigo. Aún preparando para esto, un versículo saltó y me dijo, no tengas temor porque yo estoy contigo. So, no importa inglés, español o spanglish como salga, Dios está con nosotros. Él prometió a Moisés, tú vas a ayudarme en salvar a los israelitas porque yo estoy contigo. Aún la Biblia siempre del principio al fin nos dice, no tengas temor, yo estoy contigo. No tengas ansiedad, porque Dios está con nosotros. Jesús, uno de los nombres que le llamaron es Immanuel, que significa Dios con nosotros. Y antes de irse, Jesús le dijo a sus discípulos, yo voy a estar contigo hasta el fin del tiempo. La Biblia nos hace esta pregunta, ¿a dónde puedo escaparme de Dios? No hay lugar. Si voy al cielo, Él está allí. Si estoy en el profundo de esta tierra, Él estará allí. Si estamos en el mar, Él estará allí. Él está allí. Aún nos dice que cuando pasamos por tiempos difíciles, Él está con nosotros. Aún la Biblia nos dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Buena pregunta. Aún Pablo nos dice, estoy convencido que no hay nada en esta creación, ningún lugar, ninguna cosa, ninguna enfermedad me puede separar del amor de Jesús. No hay nada que me separa de Dios, porque Él siempre quiere estar con nosotros. Él quiere asegurarnos que nos ama y por eso se queda siempre a nuestro lado. Vamos a terminar con esta promesa que se encuentra en Salmos 73, 23 y 24. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en tu gloria. Amén. Qué promesa tan grande que nos toma de la mano, siempre está con nosotros, aún nos va a llevar a la presencia de nuestro Padre Celestial para que podamos estar con Él siempre. Tengan un buen día. Recuerden esta promesa, Dios está contigo. Tengan buen día. Adiós. Bye. Familia, feliz sábado. Una vez más los saluda su amigo Manuel. Tengo el privilegio de ser aquí uno de los pastores en la iglesia de Caleo y es un gozo y un privilegio una vez más saludarlos y darles una bienvenida a nuestro culto de adoración. Los extrañamos aquí en nuestra iglesia y hermanos, deseamos seguir conectados con usted durante el transcurso de esta prueba que estamos pasando como familia, como iglesia, como sociedad. Parte de las maneras en las cuales nos estamos quedando conectados en estos días, en estos meses que hemos pasado alejados los unos de los otros, es por medio de los grupos pequeños. Y hemos lanzado un grupo en particular, lo estamos lanzando precisamente este próximo miércoles, un grupo en particular que le estamos llamando el desayuno con los pastores. Y va a ser a las 8 de la mañana, el miércoles en la mañana, y uno puede inscribirse una vez más en la dirección que aparece en pantalla. Ahí puede buscar Breakfast with the Pastors y vamos a tener una conversación. Usted puede traer su desayuno, puede traer su té, su cafecito, si usted desea, venga, únase y vamos a convivir una media hora, 45 minutos el miércoles en la mañana, a las 8 de la mañana, y los esperamos ahí. Antes de comenzar el mensaje de este sábado, quisiera que comenzáramos con una palabra de oración. Padre de amor, gracias una vez más por hablarnos, por estar presente,
por darnos tu Biblia, Señor, y pedimos que ahora tú seas el que abras estas páginas, que nos permitas aprender más de ti y más de lo que tienes para nosotros. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En estos próximos sábados vamos a estar con una nueva serie de sermones. A la serie le hemos llamado El Otro Lado, y vamos a hablar precisamente de el tipo de vida, o más bien, ¿cómo le podemos decir? Las personas en las cuales nos queremos convertir y cómo queremos ser o cómo queremos vivir del otro lado de la crisis que estamos pasando. ¿Quién queremos ser al otro lado de la pandemia? ¿Quién queremos ser al otro lado? Ya una vez que crucemos este momento de cuarentena, ¿quién queremos ser nosotros en ese mañana? Escuché hace unos años, más bien leí en un libro, hace unos años, que el autor decía lo siguiente. El autor de este libro decía lo siguiente: nadie se mete a un mismo río dos veces. Nadie se mete al mismo río dos veces. Piénselo bien. Y no sé si usted está familiarizado con los ríos o ha visitado ríos. Yo me acuerdo en México cómo nosotros visitábamos ríos a cada rato. Íbamos a ríos y nos metíamos con la familia. Y es interesante el concepto, como si uno va a un río hoy y entra a ese mismo río mañana, ese río por la corriente ya no es el mismo río. Los organismos, todo, gracias a la corriente del río, ha cambiado aún en esas 24 horas. Nadie entra a un mismo río dos veces. Familia, en este proceso en el que estamos, en este momento en la historia de la humanidad en el que nos encontramos, es muy fácil pensar en ese mañana cuando por fin la cuarentena va a terminar y vamos a volver a la realidad. Pero hermanos míos, quisiera sugerirles en este sábado que esa realidad a la cual esperamos quizás no vaya a ser la realidad que nos imaginamos. El mundo como lo conocemos o como lo conocíamos ha cambiado. Y no solamente ha cambiado, el mundo cambia constantemente, aún fuera de la cuarentena, aún antes de todo esto. El mundo estaba en constante evolución, la sociedad, la cultura en constante evolución. Y hermanos, tenemos que estar listos para aquel día que ya la cuarentena termine y ya que este caos ya deje de tener la urgencia que ha tenido hasta este momento. Llegar a ese momento sabiendo de que el mundo quizá no sea lo que era anteriormente. Sin embargo, a pesar de lo importante que es ese concepto, yo pienso que la pregunta más importante aún que tenemos que hacernos es: ¿quién voy a ser yo cuando lleguemos a ese momento? ¿Quién voy a ser yo? ¿En quién me estoy convirtiendo hoy, actualmente? ¿Y quién va a ser el Manuel Arteaga de aquel momento, después de la cuarentena, después de esta gran prueba que estamos viviendo como la humanidad? Los invito a abrir sus Biblias al libro de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia y los invito precisamente a la historia del Éxodo, cuando Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo. Ahora no vamos a entrar a lo de las plagas y no vamos a entrar a Egipto. Vamos a entrar a la historia, vamos a introducirnos a la historia ya cuando Israel ha salido de Egipto y está encontrándose ahora sí en una posición muy peligrosa. Ellos se encuentran entre un ejército egipcio y el Mar Rojo que está delante de ellos. Nos cuenta la historia en Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 14, para que vean más o menos cómo es que se siente el pueblo de Israel en este momento que se encuentran presionados entre el ejército y la presencia de este mar, el Mar Rojo, según la Biblia. Versículo 10 nos dice lo siguiente, Éxodo 14, versículo 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras de ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos hayas sacado para que muramos, que nos hayas sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios?
porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros solos en el desierto. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es interesante cómo el pueblo de Israel estaban ellos esperando una gran liberación de parte de Dios. Ellos pensaban que ya habían entrado a su libertad. Sin embargo, se encontraron en esta situación donde, a pesar de que venían los egipcios, no podían ellos correr, no podían ellos huir. Estaban ellos rodeados o más bien bloqueados por un obstáculo delante de ellos, que nosotros le conocemos como el Mar Rojo. Había un obstáculo como parte de esa liberación. Ellos esperaban libertad, pero en vez de la libertad y la liberación que Dios les había proporcionado, se encontraron con un obstáculo. Hermanos míos, quisiera sugerirles que los obstáculos pueden ser parte del plan de Dios. Los obstáculos pueden ser parte de ese plan divino que tiene Dios para liberarnos, para darnos libertad, para cambiar nuestra vida. Dios puede usar los obstáculos. Muchas veces nosotros vemos los obstáculos, pero lo que Dios ve es una oportunidad. Nosotros vemos los obstáculos, pero Dios ve una plataforma, un escenario donde Él va a hacer un milagro que le va a traer honra y gloria a Él. Los israelitas estaban ahí a la orilla del mar. Detrás de ellos venían los egipcios, delante de ellos había este mar, el Mar Rojo, que a su parecer iba a ser un obstáculo, pero Dios iba a usar para liberarlo de una manera especial a su pueblo. El versículo 21 y 22 ahora continúa diciendo lo siguiente. Noten lo que dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Es interesante y quizá no nos impacta mucho porque hemos nosotros visto la película, ¿no? Hemos visto ya las caricaturas, hemos visto el príncipe de Egipto, hemos visto ya quizá pinturas o dibujos o arte más o menos describiendo el momento que acabamos de leer. Pero hermanos míos, pónganse en el lugar de esos primeros hebreos que están cruzando y de repente ellos ven que el mar se abre, se divide y Dios proporciona, Dios crea una autopista por el medio del mar. Yo no sé ustedes, pero yo tendría algo de pánico si Dios me dijese: ahora cruza y atraviesa el mar. Es interesante, ¿no? Porque para nosotros realmente no nos impacta, pero pongámonos en el lugar de los egipcios, que jamás habían escuchado una historia así, jamás habían visto una película, jamás habían visto que Dios obrara de esta manera. Y ahí estaban ellos a la orilla del Mar Rojo con un nuevo desafío donde ellos tenían que aplicar su fe en el Dios liberador que les estaba a punto de hacer un milagro que iba a quedar grabado en los libros de la historia por generaciones y generaciones, al punto de que ahora en el siglo XXI usted y yo conocemos de este milagro. Esto requirió que el pueblo de Israel tenía que confiar en Dios de una manera nueva. Ellos tenían que confiar en Dios, tenían que ejercitar su fe en Dios de una manera sin precedente. Para nosotros quizá no nos impacta porque ya sabemos cómo termina esta historia. Sin embargo, para el pueblo de Israel, esta era una circunstancia totalmente inédita, totalmente nueva, y tuvieron que confiar a Dios, confiar en Dios y avanzar, entrar a esta autopista dentro del mar, confiando que Dios realmente los iba a liberar
por medio de este gran milagro. Muchas veces de nosotros, hermanos, tristemente nos quedamos a la orilla de nuestro milagro. En vez de entrar, en vez de introducirnos, en vez de seguir a Dios y escuchar su voz y confiar en el milagro que Él quiere hacer con nosotros, muchas veces nosotros nos quedamos a la orilla de ese milagro. Estoy convencido que durante esta temporada de prueba que estamos viviendo, Dios quiere que tomemos ese paso y confiemos en Él y pongamos nuestra fe en Él y veamos cómo Dios usa aún los obstáculos para nuestro beneficio. Y por medio de esos obstáculos, Él nos puede dar la libertad que Dios nos ha prometido. Ahora, a continuación, vamos a tomar unos momentos, 1 o 2 minutitos, vamos a poner un contador en la pantalla y vamos a poner una pregunta también que nos gustaría que usted reflexione en ella. Ya sea que quiera usted escribir la respuesta a esta pregunta, su propia reflexión en algún diario que tenga, o quizá conversar con su amigo, su amiga, su esposo, su esposa, sus hijos, ahí entre familia. Platiquemos y conversemos sobre esta pregunta. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que estamos experimentando en este momento en nuestra vida? En este momento de cuarentena, en este momento donde COVID-19 es una realidad en nuestro mundo. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que estamos enfrentando en este momento en nuestra vida? Vamos a tomar unos momentos para dialogar juntos. Ahora me llama la atención que Dios pudo haber usado cualquier método. Él pudo haber construido un puente, o pudo haber hecho que el millón de israelitas se levantaran y volaran sobre el mar. Dios es el Dios todopoderoso. Él pudo haber implementado cualquier método. Sin embargo, Él optó por dividir el agua. Él optó por dividir el mar. ¿Por qué habrá hecho eso? Mi curiosidad me llevó a pensar y a considerar qué opciones pudo haber tenido Dios y por qué Dios optó por dividir el mar. Bueno, yo pienso que el texto nos da una sugerencia, quizá una respuesta al por qué. Y quisiera que leyéramos juntos el versículo 23 y vamos a brincarnos al 27 en un momento. El versículo 23 dice: y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Interesante, va Israel, el pueblo de Israel va entrando por esta gran autopista que Dios hizo, que Dios creó en medio del Mar Rojo, y detrás de ellos venían los egipcios. Venían no solamente Faraón, sino los soldados, el ejército de Faraón habían entrado también. Y ahora vemos que están a la orilla de este mar. Noten el versículo 27, dice: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios
Al oír se encontraban con el mar, y noten, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni siquiera uno. Es interesante que habiendo Dios podido usar cualquier método, usó el mar como una autopista. Y yo quisiera sugerirles lo siguiente: Dios hizo eso no tanto por el pueblo de Israel, sino por los egipcios. No tanto porque era la única opción para liberar a Israel, sino porque Dios sabía que detrás de Israel iban a venir los egipcios persiguiendo a Israel. El mar, ese gran obstáculo que en un momento Israel vio delante de ellos y se preguntaron: Dios, ¿cómo vamos a cruzar este gran obstáculo? Dios había diseñado para que ese mismo obstáculo Él pudiera usar para darles libertad. Interesante cómo el pueblo de Israel entró al mar como esclavo y salió como un pueblo libre. Entró al mar como pertenencia, como algo que le pertenecía, un pueblo que le pertenecía a Faraón, y salió como un pueblo que le pertenecía a Dios. Esto, hermanos míos, nos enseña una gran lección: que en momentos de obstáculos como el cual estamos viviendo en este momento, en momentos de caos y de problemas, en momentos de incertidumbre, en momentos de pandemia, en momentos de cuarentena, en momentos cuando estamos cruzando las aguas de caos en este mundo, hay algunas cosas que se tienen que quedar en el agua mientras nosotros atravesamos esta agua. En la historia de Israel, Dios los llevó por estas aguas porque Dios quería que los egipcios se quedaran en el agua. Hermanos míos, tanto usted como yo tenemos egipcios que tienen que morir en esta cuarentena. Tenemos egipcios, tenemos un ejército de egipcios que se aferran a nosotros, que nos quieren tener cautivos, que nos quieren tener como esclavos. Sin embargo, Dios, en su sabiduría y en su poder, Él desea que estos egipcios, estas cosas que nos mantienen lejos de los propósitos de Dios, no sobrevivan este momento de cuarentena, no sobrevivan este momento de caos, no sobrevivan este momento de pandemia. Quizá nuestra amargura hacia nuestro hermano o nuestra hermana no debe de sobrevivir esta cuarentena. Quizá ese hábito que nos está destruyendo el alma no debe de sobrevivir esta cuarentena. Quizá la flojera que muchos de nosotros con la cual luchamos no debe de sobrevivir esta cuarentena. Quizá alguna adicción o alguna relación que simplemente nos está apartando de la voluntad de Dios no debe de sobrevivir esta cuarentena. Hay ciertas cosas, ciertos egipcios que se tienen que quedar en el agua. Y es interesante porque Dios sabía que Israel iba a salir del otro lado. Israel iba a llegar al otro lado del mar Rojo. Sin embargo, Él también sabía que el mar iba a crear una oportunidad donde aquellas cosas que mantenían a Israel cautivo podían quedarse enterradas en esa tumba de agua y ellos podían salir del otro lado 100% en libertad. La pregunta para nosotros hoy es la siguiente: ¿quién vas a ser tú del otro lado del Mar Rojo? ¿Quién vas a ser tú del otro lado de esta prueba que estamos experimentando como seres humanos? ¿Quién vas a ser tú después de la cuarentena? ¿Quién vas a ser tú después de la pandemia? Después de este momento donde ahorita no tienes empleo, estás en un momento donde hay incertidumbre y miedo. ¿Quién vas a ser tú cuando salgas de esta prueba en particular? Yo quisiera sugerirles, hermanos, que estos momentos, lejos de ser solamente momentos para descansar y relajarnos, son momentos de transformación. Y yo entiendo que para muchos de nosotros estos momentos han sido momentos de tristeza y de ansiedad y depresión. Yo entiendo eso.
Pero no lleguemos a creer la mentira de que a pesar de que si tenemos miedo o ansiedad o depresión, no podemos tener una transformación. La realidad es que Dios quiere y desea transformarnos aún en medio de nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestra tristeza y aún de nuestra soledad. La decisión se tiene que tomar hoy. Nosotros no vamos a poder decidir mañana al salir de esto quién vamos a ser en ese momento. Las decisiones de hoy nos están formando, están determinando quién vamos a ser cuando esta cuarentena, cuando este momento de incertidumbre termine. Nuestras decisiones de hoy van a definir quién vamos a ser mañana. Y noten lo siguiente, en esta historia vemos a dos pueblos entrar a la misma agua ese mismo día. En esa historia vemos que tanto Egipto como Israel entran al Mar Rojo. Los egipcios y los hebreos entran al Mar Rojo. Sin embargo, solamente Israel es el que sale. Entran los dos grupos, pero solamente sale uno. Entran los dos grupos, pero solamente el grupo que le pertenecía a Dios es el que sale. Solamente las cosas de Dios salieron de este mar. Solamente las cosas de Dios salieron de esta prueba. Solamente las cosas de Dios salieron después de este obstáculo que vivieron el pueblo de Israel. Hermanos míos, imagínense que en esta prueba que estamos viviendo nosotros como seres humanos, como sociedad, que experimentemos algo similar a lo que experimentó Israel. Que las cosas que no son de Dios se quedan aquí y solamente las cosas que son de Dios son las que salen. Tu llamado, la unción que tienes en tu vida, tu servicio, tanto a la iglesia como a tu comunidad, todas las cosas buenas que son de Dios, las buenas relaciones en tu vida, los buenos hábitos que has desarrollado, todo lo bueno puede salir y debe de salir. Todo lo que es de Dios debe de salir del otro lado de la prueba. Y todo aquello que no es de Dios tiene que quedar enterrado en este momento cuando estamos cruzando las aguas de este gran obstáculo que nos está afectando a toda la raza humana. Vamos a tomar un segundo descanso antes de terminar el mensaje de este sábado y quisiera hacerle ahora dos preguntas para que tanto escribamos en nuestro diario, en nuestra Biblia o quizá platiquemos con alguien que está ahí cerca de nosotros. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué esperas tú o qué deseas tú que sobreviva después de esta prueba? Noten, ¿qué es lo que deseas tú que sobreviva después de esta prueba? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que deseas tú que muera mientras estás cruzando la prueba que estás cruzando? ¿Qué quieres que sobreviva? ¿Qué quieres que muera en el transcurso de esta prueba? Tomemos unos cuantos minutos para dialogar y vamos a regresar para terminar el mensaje.
Ahora, hermanos, hay un pensamiento que me trae mucha esperanza al ver esta linda historia de la Biblia. Y es lo siguiente, que el Mar Rojo, a pesar de que quizá le llegó de sorpresa al pueblo de Israel, el Mar Rojo no sorprendió a Dios. Así como esta cuarentena, como este virus, no sorprendió a Dios. Como tu falta de empleo, o tu enfermedad, o la crisis emocional que estás viviendo, no ha sorprendido a Dios. Dios no ha sido sorprendido por ninguna de estas pruebas. Aquí vemos en el capítulo 13, el capítulo anterior al que acabamos de leer, los últimos 2 versículos, versículos 21 y 22, noten cómo Dios no solamente no es sorprendido por la prueba, sino que Dios hace provisión para la prueba. Versículo 21 dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dios sabía que venía una prueba y Él ya había hecho provisión. Noten el versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo de la columna de día y de noche en la columna de fuego. Dios nunca se apartó. Y esto ocurre antes de ese incidente del Mar Rojo. Dios ya había hecho provisión para su pueblo, para que ellos pudiesen no solamente tener la habilidad de cruzar el mar, sino que también tuvieran la certeza de que Dios estaba con ellos al entrar, al atravesar y al salir del mar. Dios estaba con ellos al entrar al mar, al atravesar el mar y al salir del mar. Hermanos míos, de la misma manera, Dios ha estado con nosotros al entrar a esta crisis que estamos viviendo como humanidad, al atravesar esta crisis que estamos viviendo, y va a estar con nosotros al salir del otro lado. La pregunta aquí es, ¿quién vamos a ser nosotros al salir? Porque Dios, en el transcurso de esta prueba, quiere transformar nuestras vidas. Quiere que nos alejemos de esas cosas que nos esclavizan, esas cosas que nos oprimen como hijos de Dios, y que dejemos que su poder realmente nos dé la libertad que nos quiere dar. Hermano mío, yo quisiera que, así como lo hizo Israel, usted en ese sábado tenga la oportunidad también de ejercitar su confianza en Dios. Yo sé que alrededor hay mucho caos, y esta prueba es una prueba que realmente ha traído mucho dolor y mucho sufrimiento a la humanidad. Pero hay un Dios que está con nosotros, que entra con nosotros al sufrimiento, atraviesa el sufrimiento con nosotros, y ha prometido que nos va a sacar con libertad del otro lado. Y en este sábado tenemos la oportunidad, tanto usted como yo, de poner nuestra confianza en Cristo Jesús, que es la gloria de Dios que nos dirige, es la gloria de Dios que nos muestra el camino, que nos protege y también que nos da la libertad. Los invito una vez más a confiar en Cristo Jesús, para que cuando lleguemos al otro lado de esta prueba podamos ver que todo aquello que no venía de Dios quedó atrás, y todo aquello que venía de Dios salió de esta prueba tan difícil que estamos viviendo. Padre de amor, gracias una vez más porque tú provees la solución para cualquier obstáculo. Tú usas los obstáculos como oportunidades, como escenarios para mostrarnos tu gloria, Señor. Y en este sábado nosotros nos enfocamos en tu gloria máxima revelada en la vida de Cristo Jesús, en la cruz que Él tomó por nosotros, y en esa demostración de tu amor y tu gloria nosotros ponemos nuestra esperanza completamente. Hoy deseamos confiar en ti, y Señor, al confiar en ti renunciamos a todas aquellas cosas que nos oprimen y nos esclavizan. Recibimos tu libertad hoy y siempre, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús.